Si la medida de la diagonal de un rectángulo es 17, colocamos el 17 en la diagonal del rectángulo. Y la medida del largo excede en 7 a la medida del ancho. Entonces vamos a decir que esto es el ancho. Y como el largo excede en 7 al ancho, vamos a decir que es a más 7. Luego podemos aplicar Pitágoras porque tenemos un triángulo rectángulo y decimos cateto a la 2 más el otro cateto a más 7 también a la 2 es igual a 17 a la 2. Luego decimos que a la 2, haciendo la fórmula notable, a la 2, 2 por 7, 14, 14a, más 7 a la 2 sería 49, 17 a la 2 es 289 y lo pasamos a restar, igual a 0, simplificando tenemos que 2 a la 2 más 14a menos 240, esto es igual a 0. Luego tenemos que la solución 1 sería 8, mientras que la solución 2 sería menos 15. Entonces decimos que el ancho es 8 y que el largo 8 más 7 serían 15. Como nos están preguntando por el perímetro, sumamos 8 con 8, 16. 15 con 15 son 30 y el total serían 46. La respuesta B es la correcta. Tenemos dos divisiones de una casa, cada una de ellas es de forma cuadrada. Tenemos la sala y tenemos el recibidor. Nos dicen que la sala tiene 144 piezas de igual tamaño. Entonces vamos a decir que cada pieza de estas tiene el lado X. Luego nos dicen que tenemos 4 piezas de cerámica en el recibidor. Entonces aquí hay 4 piezas de estas que tendrían 60 por 60 cada una. Luego nos dicen que el área total sería de 144.000. Entonces, como de estas tenemos 144 y de estas tenemos 4, entonces vamos a decir que el área de cada pieza sería x por x igual a x a la 2 y el área de cada pieza de estas sería 60 por 60, que serían 3600. Entonces tenemos que las 144 piezas de x a la 2 más las 4 piezas de 3600. Esto nos tiene que dar un total de 144.000. Luego pasamos el 144.000 a restar, entonces nos quedaría 144x2 menos 129.600. Esto es igual a 0. Luego tenemos que el x1 sería 30, mientras que el x2 sería menos 30. Entonces decimos que cada uno de los lados de las piezas que forman la sala mide 30. La respuesta D es la correcta. El producto de dos números enteros positivos es 375. Entonces decimos que X es el primer número, mientras que Y sería el segundo. Luego decimos que el número mayor, imaginemos que Y es el mayor y equivale a 5 tercios del número menor, entonces le ponemos 5 tercios de X. Entonces, para hacer la ecuación, decimos que el producto sería la multiplicación de X por 5 tercios de X. Esto es igual a 375. Multiplicando nos da 5x2 entre 3 es igual a 375. Luego pasamos el 3 a multiplicar y nos quedaría 5x2 es igual a 1125, pasando el 5 a dividir, esto nos estaría dando 225 y para quitar el cuadrado le sacamos raíz. Entonces la raíz de 225 sería 15. Por lo tanto, el primer número sería 15, mientras que el segundo sería 5 tercios por 15, que nos estaría dando 25.
Luego la suma de 15 con 25 nos estaría dando 40. La respuesta correcta es la B. La medida del largo de un rectángulo excede en 4 a la medida del ancho. Entonces al ancho le ponemos X y como el largo excede en 4, entonces decimos que es X más 4. Luego nos dicen que si tanto la medida del ancho como la medida del largo se aumentan en 4, entonces usamos otro dibujo. Entonces decimos que el ancho queda en X más 4, mientras que si sumo 4 al largo quedaría en X más 8. Luego nos dicen que el área de este rectángulo grande sería X más 8 por X más 4. Y nos dicen que esa área sería el doble, esto es igual a 2 veces el área del rectángulo original, que sería X multiplicado por X más 4. Multiplicando esto nos da X2 más 8X más 4X más 8 por 4, 32 es igual a 2X2 más 8X. Pasando a restar el 2X queda negativo, menos X2, 8X se resta con 8X y quedan 4X, más el 32 es igual a 0. Entonces decimos que la solución 1 sería 8, mientras que la solución 2 sería el menos 4. Al final decimos que el ancho original medía 8 y 8 más 4 nos estaría dando 12. El área original sería 8 por 12 y esto nos estaría dando 96. La respuesta correcta es la opción C. Nos están hablando de la edad de Ana, la vamos a poner como X. Vamos a decir que la edad de Ana hace 6 años sería X menos 6, mientras que dentro de 6 años sería X más 6. Luego nos dicen que el cuadrado de hace 6 años, entonces ponemos X menos 6 al cuadrado, equivale a la edad que tendrá dentro de 6 años, que sería X más 6. Hacemos la fórmula notable y esto quedaría X a la 2. 6 por 2 da 12X más el 36. Pasamos la X a restar, el 6 también lo pasamos a restar, igualamos a 0. Esto nos daría X a la 2 menos 13X más 30. Esto está igual a 0. La primera solución nos estaría dando 10, mientras que la segunda solución nos estaría dando 3. El 3 no se puede usar como solución ya que estamos hablando de la edad de Ana hace 6 años, entonces no podría funcionar. Por lo tanto, la edad actual de Ana sería de 10 años. Como nos están preguntando cuál sería su edad dentro de 20 años, entonces 10 más 20 nos estaría dando 30 años. La respuesta correcta es la B. Nos dicen que el vértice de una función cuadrática está en el punto 3, menos 4. Entonces vamos a ubicar el punto por acá. Luego nos dicen que también pasa por el punto 5,0. Esto es una intersección con el eje X. Por lo tanto, la gráfica tiene la otra intersección por acá. Para saber ese número decimos que el eje de simetría se encuentra en el centro de la gráfica. Por lo tanto, si de aquí a aquí hay 2 unidades, de aquí a aquí también tienen que haber 2 unidades. Por lo tanto, la única opción sería 1,0. La respuesta correcta es la B. En una empresa, el costo C, en este caso podemos ver que el valor de C es el eje Y, mientras que el valor de X son las unidades. Luego vamos a ocupar el vértice, entonces menos b entre 2a y menos discriminante, que sería b a la 2 menos 4ac entre 4a. Entonces decimos que la parte x nos estaría dando 500, mientras que la parte y nos estaría dando 750,000. Luego, al observar la gráfica, el valor de a es negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo.
teniendo el vértice aquí en 500 hasta 750,000. Analizando las opciones que nos dan, nos dicen que el costo máximo es superior a 700,000, eso es correcto. Y el costo aumenta cuando se produce más de 500 unidades. Después de 500 unidades podemos ver que la gráfica decrece, por lo tanto sería falso. Entonces solo la 1 sería la opción correcta. Para encontrar el ámbito de esta gráfica, primero vamos a buscar el vértice, menos b entre 2a, y menos discriminante, que sería b a la 2, menos 4ac, todo dividido entre 4. La parte x nos va a estar dando 5, mientras que la parte y nos estaría dando menos 50. Entonces la gráfica es cóncava hacia arriba, ubicamos el 5 y ubicamos el menos 50. Luego tenemos que buscar la imagen de 0 y tenemos que buscar la imagen de 10. En este caso la imagen de 0 nos da 0, mientras que la imagen de 10 también nos da 0. Eso quiere decir que el 0 y el 10 son intersecciones con el eje X y la gráfica sería esta línea que estoy trazando. Entonces, para poder calcular el ámbito, decimos que el ámbito viene desde el punto más bajo, desde menos 50, hasta el punto más alto, que sería 0. La respuesta correcta sería la opción C. Nos están hablando de los costos mensuales de una empresa para producir X unidades y nos lo dan en dos formas, con la función A y con la función B. Luego nos están hablando del costo mínimo. Para poder hablar del costo mínimo usamos la fórmula de menos discriminante dividido entre 4a. Entonces necesitamos los valores. En este caso la primera función, la A vale 1. La b vale menos 30 y la c vale 500, mientras que en la otra ecuación la a vale 2, la b vale menos 60 y la c también vale 500. La montamos en la calculadora, menos paréntesis y ponemos alfa b a la 2, menos 4 alfa a, alfa c, cerramos el paréntesis, abajo ponemos 4 alfa a. Veamos calcular. La primera función dice que el valor de b es menos 30. Luego nos pregunta por el valor de a, que es 1. Y por último la c, que vale 500. El costo mínimo de esta función sería 275. Mientras que la otra forma le doy calc. Y en el valor de b ahora pongo menos 60. En el valor de a pongo 2. Y en el valor de c pongo 500. Aprieto el igual. Y el costo mínimo de la segunda ecuación es de 50. Luego la primera opción me dice el costo mínimo de producción mensual que pueda alcanzar la empresa es de 275. No, el costo mínimo es 50. Y la 2 nos dice que el costo de producción mensual que puede obtener la empresa se estima mediante la función A. Esto es incorrecto, ya que el costo mínimo se hace mediante la función B. Por lo tanto, ninguna es verdadera. Una tienda de suministros escolares cobra 15 por cada copia y vende más de 1500 copias. Esto lo podemos modelar mediante una función lineal donde diremos que el cobro que se hace por cada copia estaría dado por el valor por unidad, que sería 15 por cada copia. Entonces ponemos 15x. Vamos a decir entonces que la x es la variable independiente, mientras que el cobro sería la variable dependiente. El 15 es una constante, que sería la pendiente. Luego nos dicen el precio por copia representa una cantidad constante, eso es cierto.
Y el número de copias que la tienda vende diariamente es una cantidad variable, si es la variable independiente, por lo tanto ambas son correctas. Nos están dando dos gráficas para analizar si son funciones reales. Podemos observar en la primera que el 1 se relaciona con el 2 mediante el punto que se observa. Entonces decimos que el 1 se relaciona con el 2. Pero observando un poco más abajo podemos ver que aquí hay otro punto y que entonces el 1 se relaciona con otro número. Y decimos que cuando una preimagen tiene más de una imagen no es función. Luego podemos observar lo mismo acá, desde el 1 hasta el 2. Cualquier preimagen tiene relación con dos imágenes. Por lo tanto, tampoco es función. La respuesta correcta es ninguna es función. El salario base por quincena de un vendedor de automóviles es de 400.000 colones. Y por cada vehículo que venda, recibe una bonificación salarial de 50.000 colones. Esto lo vamos a hacer con un modelo de función lineal, mx más b, en donde vamos a decir que el valor fijo es el valor de b, mientras que el valor por unidad es el valor de m. Entonces el criterio quedaría como 50.000 x más el valor fijo, que serían 400.000. Luego, observando las proposiciones, dice la cantidad de vehículos vendidos depende del salario. No, es al revés, más bien el salario, que en este caso es la variable dependiente, depende de la cantidad de vehículos, que es x, que x es independiente. Entonces, esta opción es falsa. Luego dice que el criterio que modela el salario quincenal del vendedor es este. Esto es correcto. Por lo tanto, solo la 2 es correcta. Si f es una función tal que f, dos puntos, en donde el dominio está dado por el conjunto de los números naturales y el codominio está dado por el conjunto y. Luego nos están dando el criterio que es x menos 4 y entonces un valor de b puede ser, el valor de b tiene que contener como mínimo a todas las imágenes, tiene que contener el ámbito. Entonces los números naturales empiezan desde 0, luego 1, 2, 3 y etcétera. Mientras que las imágenes sería 0 menos 4 da menos 4, acá da menos 3, aquí da menos 2, menos 1 y etcétera. Entonces el codominio tiene que contener del menos 4 hasta más infinito. La única opción posible sería la opción D. El ámbito de esta gráfica viene desde menos infinito hasta el punto más alto, que sería 6. Entonces decimos que desde menos infinito hasta el 6. Eso incluye el 0, por lo tanto la única correcta sería la opción A. Nos dicen que la imagen de 2 es 0. Y podemos ver que este punto acá sería 2,0, ya que es una intersección con el eje X. La primera opción es verdadera y luego el dominio, la gráfica es correcta, empieza en menos 2, pero termina en flecha a la derecha, eso quiere decir que termina en más infinito. Por lo tanto es incorrecta y solo la 1 es verdadero. Nos hablan de una función constante tiene pendiente igual a 0 y luego nos dicen que la gráfica interseca el eje de las ordenadas, o sea el eje Y, en 0,3, por lo tanto el 3 viene siendo el valor de b. La función sería f de x igual 0x más el valor de 3. Luego es una función que interseca el eje Y en 3 y es horizontal. Por lo tanto, el ámbito es 3 y la primera opción es correcta. Mientras que la segunda sería incorrecta, ya que la pendiente tiene que ser 0.
Solo la 1 sería la respuesta correcta. Nos están hablando de una función cuadrática donde no nos dan el valor de a, pero nos dan el valor del eje de simetría. La fórmula del eje de simetría es menos b entre 2a y esto es igual a 1. Luego observamos que el valor de b es menos 4 y quedaría 4 entre 2a es igual a 1. Pasamos a multiplicar el 2a y queda 4 igual a 2a, por lo tanto 4 entre 2 me da el valor de a. Luego me piden la imagen de menos 2, entonces buscando la imagen de menos 2, esto nos estaría dando 11, por lo tanto la correcta sería la opción B. Nos están dando una gráfica y nos preguntan cuál podría ser el dominio para que tenga inversa. Para que tenga inversa, primero tiene que ser biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Luego podemos observar que desde 0 hasta 4 es constante, por lo tanto esta sección no es inyectiva y entonces cualquier intervalo que esté entre 0 y 4 no nos sirve, este podría ser de 5 más infinito. La opción correcta es la opción B. Tenemos dos formas de resolver esta pregunta. La primera podríamos cambiar f de x por x es igual a menos 2 tercios de y más 9. Luego intercambiamos, pasamos el 2 tercios para acá y pasamos la x al otro lado al igual, más 9. Luego el 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir. Entonces 3 por 1, 3x más 27 y el 2 pasa a dividir. Luego podemos observar que la pendiente es correcto, es menos 3 medios y el valor de la intersección con el eje Y, que es el valor de B, es 27 medios, también es correcto. La otra forma de ver las funciones inversas es que la pendiente siempre se da vuelta, mantiene su signo y que la imagen de 27 medios en la función original nos estaría dando 0. Por lo tanto, ambas son correctas. Tenemos una función cuadrática que tiene valor de a y tiene valor de c. La b vale 0. Por lo tanto, el valor de c es la intersección con el eje y. Marco el 2 y la gráfica es cóncava hacia arriba. Luego nos están diciendo que el dominio va desde 0 hasta más infinito. Entonces la gráfica iría de aquí de 0 hasta más infinito. Quitamos la función original y para poder buscar la función inversa marcamos el 2 en el eje X y con el eje de simetría marcamos la otra función. Esta sería la función inversa. Luego nos están pidiendo que el dominio de la función inversa es de menos infinito hasta menos 2. No, lo correcto sería de 2 hasta más infinito. Esto sería falso. Y el codominio de la inversa va desde 0 hasta más infinito. Eso es correcto. El punto más bajo está en 0 y tiene flecha hacia arriba. Eso quiere decir que va para más infinito. Solo la 2 sería la opción verdadera. Tenemos una función lineal dada por el costo total. F de x es igual a 500x, donde la x son artículos, más 200.000. Entonces este 200.000 es el valor fijo, mientras que el 500x es el valor variable y varía 500 por cada artículo. Luego, viendo las opciones, nos dicen que si la fábrica no produce algún artículo durante la semana, entonces el costo total sería 0. No, eso es incorrecto, ya que tenemos un valor fijo, que no importa la cantidad de artículos que se fabriquen, el costo siempre va a ser de 200.000.
Entonces esto es falso. Luego dice que si la producción semanal se aumenta en 10 unidades, entonces el costo total aumenta en 5.000. Entonces sabemos que la función varía 500 por cada unidad. Entonces 500 por 10 unidades nos estaría dando 5.000. Por lo tanto, esto es correcto. Solo la 2 sería la opción verdadera. Nos están dando una función lineal donde f de x es igual a mx más 1. Nos están dando el valor de b. B es la intersección con el eje y. Y luego nos dicen que la pendiente es mayor que 0. Esto quiere decir que la gráfica crece. Por lo tanto, f es creciente es verdadero y la intersección con el eje de las ordenadas, que es el eje y, es 0,1. Eso también es correcto, ya que b es el valor de la intersección. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Nos están dando una relación donde P es el precio y R es la cantidad de cierto artículo. Nos dicen que el precio del artículo depende de la cantidad solicitada en el mercado y que la relación está dada en P menos 3R es igual a 10. Luego nos están preguntando cuántos artículos, que sería el valor de R, se deben de vender para que el precio sea de 40. Entonces nos están dando P y nos están pidiendo R. Entonces sería 40 menos 3 y el valor de R, que le vamos a poner X, es igual a 10. Luego menos 3X es igual a 10 menos 40. Por último el 3 pasa a dividir y sería 30 entre 3, nos daría 10. La respuesta correcta sería la opción A. Nos dicen que L1 y L2 son rectas paralelas entre sí y que la recta L1 está dada por y igual menos 4x más 1. Aquí tenemos la pendiente de la recta 1, entonces la pendiente de la recta 2 tiene que ser igual, ya que son rectas paralelas, y luego tenemos el par ordenado x y y para poder buscar la intersección con el eje y, que es el valor de b, el valor de las ordenadas, y tenemos que el valor de b es y menos m por x. Por lo tanto sería 3 menos el valor de m, que es menos 4, por el valor de x, que es 1, y esto nos estaría dando 7. Por lo tanto, la intersección con el eje y sería la opción B. Nos están dando dos rectas que son perpendiculares y nos están dando que L1 está dado por menos 4x menos 2y más 1 igual 0. Para buscar la pendiente en un sistema usamos la fórmula menos a entre b. Entonces sería menos el menos 4 entre el menos 2. Esto estaría dando menos 2. Entonces la pendiente de la recta 2 sería un medio positivo, dándole vuelta y cambiándole el signo. Luego, para encontrar la intersección con el eje de las abscisas, que es el eje X, la intersección con X es menos b entre m. Y nos están diciendo que este punto es de la recta L2. Por lo tanto, el 0, menos 3, el menos 3 sería el valor de b. Entonces, si el valor de b es menos 3, la intersección con x sería menos 3 entre un medio. Y eso nos estaría dando 6. La respuesta correcta es la opción A. Nos están hablando del costo total de producción de cierto artículo y nos dicen que tenemos costos fijos por un monto de 2.500.000. Los costos fijos es el valor de B, mientras que por acá nos dicen que es 5.000 por cada unidad producida. Entonces este es el valor por unidad, es el valor de M, la pendiente. Luego nos dicen que los costos son de 2.750.000. Esto es el costo total, que sería el valor de Y. Por lo tanto, nos están preguntando la cantidad de unidades, que sería el valor de X.
Entonces, como nos están dando el número en Y y estamos buscando una preimagen, lo igualamos teniendo la función como f de x es igual al valor de m, 5000x más los valores fijos que serían 2.500.000. Y entonces cuando igualamos ponemos 2.750.000 es igual que 5000x más 2.500.000, y resolviendo esto nos da que el valor de 50 serían las unidades. La respuesta correcta sería la opción A. Nos están dando datos para montar una función lineal donde nos dicen que con 36 minutos tenemos un costo de $8. Entonces ponemos 36 es a 8 y luego ponemos que el otro par ordenado sería que 11 es a $3. Entonces, como esto es una función lineal, tenemos el valor fijo y tenemos el valor por unidad. Como nos están hablando del costo por minuto adicional, nos están preguntando por el valor de m. Calculando el valor de m con estos dos pares ordenados nos estaría dando un quinto, que es lo mismo que 0,2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Nos dicen que la tercera parte de la diferencia de dos números, entonces ponemos x menos y es igual a 5. Y luego nos están hablando también de que 2/3 partes del número, entonces 2/3 partes de x equivalen a 4/3 partes del número menor. Imaginemos que el valor de y es el número menor. Ordenando esto como un sistema sería x tercios menos y tercios, esto es igual a 5. Y luego 2/3 x menos 4/3 y es igual a 0. Y nos metemos en mode 5.1 de sistemas. Y ponemos en el valor de a 1 fracción 3. Luego en el valor de y menos 1 fracción 3. Y el valor de c sería 5. Luego en la otra sería el valor de a 2 fracción 3. Y luego en el valor de b menos 4 fracción 3. Y apretamos el igual. Y el 0 sería el valor de c. Y la primera solución, el valor de x nos estaría dando 30, mientras que el valor de y nos estaría dando 15. Como nos están preguntando cuál es el número menor, entonces sería el 15. Tenemos una función exponencial y nos dicen que la imagen de 1 es menor que la imagen de 3. Ubicamos el 1 y ubicamos el 3. Y la imagen de 1 es menor que la imagen de 3. Entonces podemos ver que esta gráfica viene creciendo. Por lo tanto, el valor de la base es mayor que 1. Y la primera opción sería verdadera. Luego nos están hablando de que la x cuando está de menos infinito hasta 0. Entonces es la parte izquierda. De menos infinito hasta 0, nos están hablando de que las imágenes estarían entre 0 y 1. Eso es correcto, ya que la intersección con el eje Y siempre es 1, y podemos ver que la gráfica de 0 hacia atrás está por debajo de 1. O sea, esta opción es verdadera y ambas serían verdaderas. Tenemos una función exponencial, podemos observar que la función es decreciente, entonces el valor de la base tiene que estar entre 0 y 1. La primera opción sería verdadera. Luego nos están diciendo que cuando la x está de 0 hacia más infinito, de 0 de aquí hacia más infinito, las imágenes estarían entre 0 y 1.
El 1 siempre es la intersección con el eje Y, por lo tanto las imágenes estarían entre 0 y 1. Esto también es verdadero, por lo tanto ambas son verdaderas. Tenemos una función exponencial y nos están dando una tabla, entonces vamos a buscar el valor de A usando el valor de x menos 2 y el valor de y medio. Igualamos y ponemos 9 es igual a elevado a la menos 2 y entonces decimos que esto es igual a la raíz de un noveno y esto nos estaría dando un tercio. Un tercio es 0,33, está entre 0 y 1, por lo tanto es decreciente y la primera proposición sería falsa. Luego tenemos que la función sería un tercio elevado a la x y vamos a buscar la imagen de un medio. Entonces la imagen de un medio sería un tercio elevado a la 1/2, que eso es raíz cuadrada de un tercio, que sería raíz de 3 entre 3. Por lo tanto, la imagen de un medio es raíz de 3 entre 3 y sería verdadera solo la 2. Tenemos una función logarítmica y podemos observar que al escribir sobre la función, la escritura baja, por lo tanto decrece, y al observar las proposiciones, la primera sería falsa. Luego nos están hablando del dominio. Hay que recordar que la función logarítmica, su dominio es de 0 a más infinito. Por lo tanto, cuando nos dicen de menos infinito a 1, esto sería falso. Lo correcto debería ser de 0 hasta el 1. Ninguna sería verdadera. Tenemos una función logarítmica de base W y nos están diciendo que la base es menor que 1, por lo tanto es decreciente. Hacemos una función decreciente y luego nos están diciendo que el ámbito va desde menos 1 hasta 0. Eso quiere decir que es la parte de abajo de la gráfica. Hasta 0 sería el punto más alto y entonces la gráfica roja viene a representar la función de la que estamos hablando. Luego nos están preguntando un valor del conjunto A. El conjunto A es el dominio y observando la gráfica interseca al eje X en 1. Por lo tanto, el dominio viene desde 1 hasta más infinito. De acuerdo a las respuestas, la única posible solución sería la opción D. 5/4 equivale a 1,25, que lo podemos ubicar dentro del dominio. La respuesta correcta es la opción D. Tenemos una función logarítmica y nos están diciendo que la imagen de 4 es menos 1/2. Entonces tenemos el valor de X y el valor de Y. Vamos a igualar y ponemos menos 1/2 es igual al logaritmo en base m de 4. Resolviendo esa ecuación decimos que m a la menos 1/2 es igual a 4. El exponente pasa dando vueltas a través del igual y queda menos 2. La m sería 1 sobre 16. Entonces ya encontramos la base. Ahora tenemos que buscar la imagen de 2. Entonces, para poder buscar la imagen de 2, decimos que 2 vale x y vamos a buscar la imagen. Entonces ponemos f de 2 es igual a logaritmo en base 1/16 de 2. Entonces, logaritmo fracción 1 sobre 16. Y en el argumento ponemos el 2, apretamos el igual y esto nos está dando que la imagen de 2 es menos 1/4. La respuesta correcta es la opción B. Tenemos un círculo trigonométrico con un ángulo en el tercer cuadrante. Vamos a formar el triángulo y entonces decimos que el cateto adyacente, que sería la componente X, sería raíz de 2 entre 2, mientras que la componente Y sería también raíz de 2 entre 2, poniendo los valores siempre positivos. Luego el radio es 1
y entonces decimos que el ángulo agudo, como los catetos son iguales, es de 45 grados. Entonces el ángulo de referencia mide 45 grados. Luego acá estarían los 180 grados y el ángulo en posición normal sería este que está acá. Mide 180 más 45, eso nos estaría dando 225. Pasando las radianes, lo multiplicamos por pi entre 180 y esto nos estaría dando 5 pi cuartos. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos una función coseno donde nos indican que el dominio va desde menos pi medios, desde acá, y termina en pi medios. Luego nos están preguntando el ámbito de esta sección y vamos a decir que el punto más bajo es 0, mientras que el punto más alto sería 1. Entonces la respuesta correcta sería la opción B, de 0 a 1. Tenemos una ecuación compuesta por dos factores. Primero vamos a decir que el primer factor, raíz de 3 menos cotangente de x es igual a 0. Entonces pasamos el cotangente al otro lado positivo. Luego decimos que cotangente es lo mismo que 1 entre tangente de x, pasando el tangente a multiplicar y el raíz de 3 a dividir al 1, nos queda que tangente de x es igual a 1 entre raíz de 3. Usando la función inversa, tangente menos 1 de 1 entre raíz de 3, nos da un ángulo de referencia de 30 grados. Luego ubicando la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, ubicamos el ángulo de referencia. Y entonces decimos que la primera solución serían 30 grados, o sea, pi sextos. Mientras que la segunda solución serían 180 más 30, 210, lo cual serían 7 pi sextos. Luego el otro factor que sería cosecante. Cosecante de x igual 0. Vamos a decir que cosecante es 1 entre sen de x. Y por lo tanto, si el sen pasa a multiplicar, esto se indefine, no es un conjunto de solución. Entonces decimos que esto no tiene solución, es vacío. Por lo tanto, las únicas dos soluciones serían pi sextos y 7 pi sextos. Luego nos dice una solución para la ecuación es 0, no, esto es falso. Una solución de la ecuación pertenece a 5 pi sextos a 11 pi sextos. Pasando esto a grados, para ubicar mejor los ángulos, decimos que esto es 150 y 11 pi sextos serían 330. Por lo tanto, el 210, o sea, el 7 pi sextos, está dentro de las soluciones y decimos que solo la 2 es verdadera. Tenemos tres funciones trigonométricas. La primera es la función del sen, la segunda es el coseno y la tercera es la tangente. Luego nos preguntan por el dominio de la función f, o sea, la función seno, y la función h, que sería la función tangente. Podemos observar que la función seno es totalmente continua en todo su dominio. Por lo tanto, el dominio de la función sen es todos los números reales. Mientras que la función tangente es discontinua en los puntos medios, por lo tanto no tienen el mismo dominio. Luego la función f interseca al eje de las ordenadas. Las ordenadas, recordemos que es el eje y. Dice que en 0,0, esto es correcto, interseca en 0,0. Mientras que la función g, que es la función coseno, interseca al eje de las ordenadas acá arriba en 0,1. Por lo tanto, no son iguales y ninguna sería verdadera. De acuerdo a los datos de la figura, nos están diciendo que la medida del ángulo ACB mide 42. Entonces, el ACB está por acá y este ángulo mide 42 grados. Luego, esto es un triángulo isósceles, pues tiene dos radios y entonces este ángulo es igual a 42.
Luego la suma de los tres ángulos de todo triángulo mide 180, entonces este ángulo que está acá mediría 96 grados. Por último, el arco BC está encerrado por el ángulo de 96 grados, por lo tanto el arco también mide lo mismo y la respuesta correcta es la opción D. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que el arco BC mide 100, por lo tanto de acá hasta acá mide 100. Luego trazamos el radio para cerrar el triángulo y entonces decimos que este ángulo, al ser central, mide lo mismo que el arco, por lo tanto mide 100. La suma de los tres ángulos siempre tiene que dar 180, entonces a 180 le quitamos 100, nos da 80. Lo partimos en dos porque son dos ángulos, entonces cada ángulo mediría 40 grados y 40 para acá. Luego nos dicen que 10x es igual a 40, pasando el 10 a dividir, 40 entre 10 nos da 4 y el valor de la x es 4. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que la cuerda AB y la cuerda CD son equidistantes. Esto quiere decir que miden lo mismo. Luego nos dicen que el arco CD, este arco que estamos marcando, mide 120 grados. Por lo tanto, el arco AB también va a medir 120 grados. También nos dicen que el diámetro mide 12, eso quiere decir que el radio mide la mitad, entonces mediría 6. Trazamos los dos radios para formar el triángulo y decimos que el ángulo central mide lo mismo que el arco, entonces mide 120 grados. Luego la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, por lo tanto tenemos 30 y 30. Ubicamos los dos radios, 6 y 6, y vamos a buscar la medida de la cuerda AB. Entonces decimos que la X está enfrente de seno de 120 grados. Y luego decimos que 6 está enfrente de seno de 30 grados por medio de ley de senos. Pasamos el sen de 120 a multiplicar. 6 por sen de 120 entre sen de 30. Y esto nos va a dar que la x mide 6 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. De acuerdo a los datos de la figura, nos están diciendo que NP es tangente en N. Esto quiere decir que hay un ángulo recto. Luego nos dicen que el ángulo PNM mide 60. Colocamos el 60. Por lo tanto, el ángulo del triángulo mide 30. Para que sumen 90, para que sea un ángulo recto. Luego, como es un triángulo isósceles, este ángulo de acá también mide 30 y el ángulo central mediría 120 para sumar los 180. Luego nos están diciendo que NO mide raíz de 6 y nos preguntan por la cuerda MN. Entonces, por medio de ley de senos decimos que X sobre sen de 120, que es el ángulo que está enfrente, es igual a raíz de 6 sobre sen de 30. El sen de 120 pasa a multiplicar y quedaría raíz de 6 por sen de 120 entre sen de 30. Esto nos estaría dando 3 raíz de 2, por lo tanto la respuesta correcta es la opción C. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que el segmento BC mide 12 y nos dicen que el arco desde B hasta C mide 60. Trazando los dos radios, el ángulo central mediría 60. Como es un triángulo que tiene dos radios, estos dos ángulos son iguales y por lo tanto sería 60 y 60 para que sumen 180. Trazando el otro radio, para formar un triángulo, entonces si este es 60, 90, este ángulo de aquí mide 30. Y nos están preguntando por la cuerda AB, entonces le ponemos X, entonces decimos que X sobre seno del ángulo que está enfrente, que sería 60, es igual a 12 sobre sen de 30.
Pasando el sen de 60 a multiplicar, tendríamos 12 por sen de 60 entre seno de 30 grados. Y decimos que esto nos estaría dando 12 raíz de 3. La respuesta correcta es la opción D. Nos dicen que la distancia del centro de una circunferencia a un punto P es 15. Entonces vamos a ubicar un punto P por acá. Y vamos a ubicar el centro de la circunferencia y nos dicen que esta distancia mide 15. Luego nos dicen que si PQ es tangente a la circunferencia en Q, entonces vamos a ubicar el punto Q por acá. Trazamos la línea y al ser tangente, entonces quiere decir que hay un ángulo recto por acá. Luego nos dicen que la distancia QP excede en 3 unidades a la medida del radio. Entonces al radio le vamos a poner X y aquí vamos a poner X más 3. Usando Pitágoras decimos que cateto a la 2 más cateto también a la 2 es igual que hipotenusa a la 2. Esto sería X2 más 6x más 9 por la fórmula tabla. Pasamos el 15 a la 2 a restar igual 0. Y entonces decimos que 2x2 más 6x menos 116, esto es igual a 0. Entonces tenemos dos soluciones, el x1 que sería 9, mientras que el x2 sería menos 12. Entonces la única solución posible sería la opción A, que el radio mida 9. De acuerdo a los datos de la figura, nos dicen que los radios de las circunferencias son 17 y 8. Entonces vamos a trazar el radio de la grande, que mide 17, y el radio de la pequeña, que mide 8, formando un triángulo rectángulo. Le ponemos X y entonces decimos por Pitágoras, X a la 2 más 8 a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2. Entonces decimos que X a la 2 es igual a 17 a la 2 menos 8 a la 2. Sacando raíz, esto nos va a dar 15. Entonces decimos que la cuerda es el doble de 15, por lo tanto la solución correcta sería 30. Nos hablan de dos circunferencias coplanares, donde una tiene radio 14 y la otra tiene radio 6. Vamos a restar los radios y decimos que 14 menos 6 nos da 8, mientras que 14 más 6 nos estaría dando 20. Como nos dicen que la distancia está entre 8 y 20, por lo tanto las circunferencias son secantes. La respuesta correcta es la opción A. Nos hablan de dos circunferencias coplanares que son tangentes interiormente. La fórmula es la resta de sus radios y entonces decimos que el radio 2 es 3 veces el radio 1, que lo vamos a dejar en términos de R, menos R, y nos dicen que la distancia entre los centros es de 10. Luego 2R es igual a 10, por lo tanto el 2 pasa a dividir y nos da que el radio menor es 5. Luego el radio mayor es 3 veces 5 y entonces el radio mayor sería 15. Luego el diámetro de la circunferencia mayor, entonces el diámetro sería el radio por 2, que nos daría 30. La respuesta correcta es la opción D. Tenemos dos circunferencias coplanares donde sus radios son 9 y 6. Entonces primero vamos a restar los radios y decimos que 9 menos 6 nos estaría dando 3, mientras que 9 más 6 nos estaría dando 15. Luego nos dicen que las circunferencias son secantes, entonces la distancia entre sus centros es 15. Esto es incorrecto porque para que sean secantes la distancia entre sus centros tiene que estar entre 3 y 15. Luego nos dicen que las circunferencias son tangentes exteriores y que D corresponde a la distancia entre sus centros, y entonces nos dice que D está entre 3 y 15. No, para que sean tangentes exteriores la distancia debe ser exactamente de 15, por lo tanto ninguna sería verdadera.
Tenemos un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia y nos dicen que el radio mide 6 raíz de 3 y 6 raíz de 3 por acá. Para calcular el ángulo central se dice 360 entre el número de lados, que es 3, y esto nos da 120. Ubicamos el 120 y este mediría 30 y 30 para llegar a 180 y buscamos el lado del triángulo para poder sacar el perímetro. Por medio de la ley de seno decimos que la x está enfrente de 120 grados y el 6 raíz de 3 está enfrente de 30 grados. Pasando el sen de 120 a multiplicar, 6 raíz de 3 por sen de 120 entre sen de 30, esto nos estaría dando 18. Luego el perímetro, entonces sería 3 por 18, lo cual nos da 54. La respuesta correcta es la opción B. Sea un cuadrado circunscrito en una circunferencia de radio 5 centímetros, entonces colocamos el 5 en el radio, que es el apotema. Luego el otro radio también mide 5, por lo tanto el lado mide 10. Para poder sacar el área decimos que el lado a la 2 sería 10 a la 2, esto sería 100, por lo tanto la respuesta correcta es la opción C. Tenemos un ángulo interno que mide 135 y la fórmula es n-2 entre n es igual al ángulo interno, que esto sería 135. El n pasa a multiplicar y distribuimos el 180, entonces sería 180n menos 135n, y luego el 360 pasa positivo. Luego la resta nos estaría dando 45n es igual a 360. Pasando el 45 a dividir, nos da que n sería 8. Luego el perímetro es n por l y entonces decimos que el perímetro sería 8 por 5, lo cual nos daría 40. La respuesta B sería la correcta. En un polígono regular, la suma de los ángulos internos está dada por la fórmula n-2 por 180 es igual a 720. Luego distribuyendo, entonces 180n, 180 por 2 da 360, que pasa a sumar, más 360. Entonces 180n es igual a 1080. El 180 pasa a dividir y entonces esto nos da 6, por lo tanto es un hexágono. Luego el ángulo central del hexágono mediría 60, entonces es un triángulo equilátero. Luego nos dicen que el apotema mide 7 raíz de 3, entonces esto mide 7 raíz de 3 y ubicamos el 30. Por ley de senos averiguamos el lado de acá abajo y decimos que x sobre seno de 30 es igual que 7 raíz de 3 sobre seno de 60. Luego el sen de 30 pasa a multiplicar y esto nos estaría dando 7. Luego el lado del hexágono, si mide 7 y 7 sería 14. Por lo tanto, el perímetro, que la fórmula es n por l, sería 6 por 14 y eso nos estaría dando 84. La respuesta correcta es la opción B. La fórmula para calcular el número de diagonales es n por n-3 dividido entre 2 y nos dicen que esto es igual a 35 diagonales. Multiplicando la n quedaría n a la 2 menos 3n, el 2 pasa a multiplicar al 35 y nos queda menos 70 igual 0. Sacamos la primera solución, sería 10, la segunda solución sería menos 7, por lo tanto usamos el valor positivo que sería 10. Para calcular el ángulo central decimos 360 entre 10 lados, esto nos da 36. Y vamos a decir que al partirlo en 2 queda de 18, el ángulo recto y el 72. Luego nos dicen que el lado mide 8, entonces de acá hasta acá mide 8,
lo partimos en 2, 4 y 4. Y vamos a calcular el apotema para poder sacar el área. El apotema está enfrente del ángulo 72, entonces decimos que el apotema entre sen de 72 es igual que 4 entre sen de 18. Vamos a pasar el sen de 72 a multiplicar y entonces nos queda que el apotema sería de 12,31. Luego, para calcular el área, entonces decimos que el área es n por L por el apotema entre 2. Y entonces decimos que eso sería 10 lados por el lado que mide 8 por el apotema y dividido entre 2. Y todo esto nos va a dar 492, aproximadamente 46. La respuesta correcta es la opción B. Nos están dando que el ángulo externo de un polígono es 72, entonces usamos la fórmula del ángulo externo, que es 360 entre n, es igual a 72, luego la n va a medir 5. Entonces tiene 5 lados, es un pentágono, luego nos dicen que el lado mide 4, lo partimos en 2 y 2. El ángulo central es igual al ángulo externo y lo partimos en 2, entonces nos da 36 y 36. Este es el ángulo recto. Luego este ángulo va a medir 54. Para poder calcular el área sacamos el apotema y entonces decimos que el apotema está enfrente de sen de 54 y esto es igual a 2 que está enfrente de sen de 36. Entonces decimos que el apotema aproximadamente va midiendo 2,75 y luego para sacar el área decimos que es n por L por el apotema entre 2. Entonces el área aproximadamente sería 5 por 4 por 2,75 y el área estaría dando aproximadamente 27,53, que sería la respuesta A. Nos dicen que el área de la base es 169 sobre 16 pi, entonces decimos que el área de la base sería pi r a la 2 y esto es igual a 169 sobre 16 pi. Cancelamos los pi, sacamos raíz y esto quiere decir que el radio mide 13 sobre 4. Luego para calcular el área lateral, decimos que el área lateral es 2 pi r por h y entonces sería 2 pi por el radio que es 13 cuartos por la altura que es 20 y esto nos estaría dando un total de 130 pi. La respuesta correcta es la opción B. Nos dicen que el diámetro mide 110, por lo tanto el radio mide la mitad, que serían 55. Luego el área de la esfera sería 4pi por r a la 2. Entonces decimos que 4pi por 55 a la 2, esto nos estaría dando 12.100 pi. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos 3 cubos y nos dicen que el cubo más pequeño tiene un área de 384. Entonces decimos que 6 a la 2 es igual a 384. El 6 pasa a dividir y entonces nos daría 64. Sacando raíz tenemos que la arista del cubo 1 mediría 8. O luego la arista del cubo 2, como la diferencia es 1,5 respecto a la anterior, mediría 9,5, mientras que la arista del cubo 3 le sumamos 1,5 y nos daría 11 centímetros. Luego, para poder calcular el área de la base de la más grande, entonces sería el área arista a la 2 y esto sería 11 a la 2, lo cual nos daría 121. La respuesta correcta es la opción D. Estamos hablando de un prisma recto de base cuadrada y nos dicen que el área de su base es 0,09. Entonces es un cuadrado y decimos que L a la 2 es igual a 0,09.
Entonces sacando raíz nos da que el lado mediría 0,3. Luego cada una de las caras laterales tiene un ancho de 0,3, mientras que un alto de 2,10. Para sacar el área de cada una de las caras laterales sería 0,3 multiplicado por 2,10. Esto nos estaría dando 0,63. Luego, como nos dicen que solo 3 de sus caras se van a forrar, entonces el área total sería 0,63 por 3 caras. Esto nos estaría dando 1,89. La respuesta correcta es la opción B. Nos hablan de una pirámide que tiene como base un cuadrado donde su altura mide 12 y el lado de la base mide 10, por lo tanto el apotema mide 5. Trazamos el apotema de la pirámide y lo calculamos por medio de Pitágoras y decimos que el apotema al cuadrado es igual a 5 a la 2 más 2 a la 2. Luego sacamos raíz y esto nos va a dar 13. Entonces, para poder calcular el área lateral de la pirámide sería n por L por el apotema dividido entre 2. Por lo tanto, el área lateral sería 4 lados por 10 por 13 dividido entre 2. Y entonces el área lateral nos estaría dando 260. La respuesta correcta es la opción C. En un cono circular recto nos dicen que el diámetro es 3 medios la altura y la altura es 12, por lo tanto esto nos daría 18. De aquí concluimos que el radio mide la mitad del diámetro, que serían 9. Luego, por medio de Pitágoras, decimos que la generatriz al cuadrado es igual al radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Por lo tanto, la generatriz sería la raíz del radio, que sería 9 a la 2, más la altura, que sería 12 a la 2. Al final nos daría que la generatriz mediría 15. Luego, para sacar el área total, decimos que es πr por r más g. Entonces sería pi por el radio, que es 9, por 9 más 15. Entonces el área total nos estaría dando 216 pi. La respuesta correcta es la opción A.